Valeria tiró la puerta de la nevera con furia al verla vacía. El eco resonó en la cocina mientras yo tomaba mi café. Soy Leonor, tengo 68 años y vivo en mi casa. Ella no sabía que ese pequeño candado cambiaría todo. Trabajé durante 35 años como telefonista en la Compañía Nacional. En aquella época dorada, yo era de las que conectaba las clavijas en un enorme panel lleno de luces parpadeantes. Pasé décadas enteras con unos auriculares pesados sobre las orejas, escuchando el tono de voz de miles de desconocidos. Ese trabajo me enseñó algo invaluable. Aprendí a conocer a las personas solo por su forma de respirar, por las pausas que hacían antes de hablar y por el tono con el que pronunciaban una simple palabra. Por eso, a mis 68 años, nadie me puede engañar. Sé cuando alguien me miente y sé, con dolor en el pecho, cuando alguien se está aprovechando de mí, incluso si ese alguien es mi propia sangre. Vivo en un barrio de calles estrechas y casas de un solo piso. Mi hogar es humilde, pero es mío. Lo pagué cuota a cuota con mi difunto marido, privándonos de vacaciones y lujos para tener un techo seguro en nuestra vejez. Ahora que estoy sola, la casa se siente más grande, pero la lleno con el sonido de mi vieja radio a transistores. Esa pequeña caja de plástico gris, con la antena ligeramente torcida, es mi compañera fiel. Todas las mañanas la enciendo para escuchar las noticias locales y por las tardes sintonizo una emisora que pone boleros antiguos. Mi pensión no es una fortuna. Es un ingreso modesto que me obliga a hacer cuentas con un lápiz de punta fina en una libreta de tapas de cartón. Calculo exactamente cuánto puedo gastar en luz, en agua, en gas y, por supuesto, en la comida del mes. Todo estaba en un equilibrio perfecto hasta hace 1 año y medio, cuando Valeria regresó. Mi hija tiene 32 años. Un día apareció en la puerta con 3 maletas enormes, los ojos hinchados por el llanto y una historia trágica sobre su reciente ruptura amorosa. Me dijo que el hombre con el que vivía la había echado del departamento que compartían. Me abrazó en el umbral de la puerta y me juró que solo sería por un par de meses, el tiempo suficiente para ahorrar y alquilar un lugar pequeño para ella sola. Como cualquier madre, le abrí los brazos, le preparé su antigua habitación, le lavé las sábanas y le dije que esta siempre sería su casa. Los primeros días fueron de luto y consolación. Yo le cocinaba sus platos favoritos, le preparaba caldos calientes y dejaba que llorara en mi hombro. Pero los meses empezaron a pasar. Las lágrimas se secaron, Valeria volvió a su rutina normal, consiguió un ascenso en su trabajo en una agencia de publicidad y su vida social se reactivó. Sin embargo, la promesa de mudarse se esfumó en el aire. Dejó de hablar de buscar departamentos. Sus maletas se vaciaron y su ropa invadió no solo su cuarto, sino también el cuarto de planchar y hasta el baño. Al principio, yo no le pedí dinero. Pensé que de verdad estaba ahorrando para su futuro, pero pronto empecé a notar detalles que me revolvían el estómago. Valeria salía los fines de semana con ropa nueva que traía en bolsas de tiendas caras. Llegaban paquetes por correo a la casa casi todos los días con maquillaje importado o zapatos de última moda. Cuando le preguntaba con mucha delicadeza si no debería estar guardando ese dinero para su propia vivienda, me respondía con fastidio. Me decía que ella trabajaba muy duro y merecía darse sus gustos, que la salud mental era importante y que comprarse cosas le ayudaba a superar su depresión. Decidí callar, pero el verdadero problema empezó en la cocina. Mi rutina de compras siempre ha sido muy estricta. Los martes voy al mercado del barrio porque hay descuentos en frutas y verduras. Los viernes paso por la carnicería de Don Roberto para comprar un poco de pollo o algún corte de carne económico para el fin de semana. Compro mi queso fresco, mi pan dulce, mi café en grano y una cajita de leche. Con mi pensión, cada peso cuenta. Una manzana no es solo una manzana, es la merienda planificada para el miércoles por la tarde. Poco a poco, mi comida empezó a desaparecer. Al principio eran cosas pequeñas. Yo compraba medio kilo de queso fresco y al día siguiente solo quedaba un pedazo ridículo, casi transparente, pegado al plato. Compraba galletas de avena y encontraba el paquete vacío escondido detrás de los frascos de mermelada. Luego, el descaro fue en aumento. Valeria empezó a llevarse la comida a su oficina. Yo me levantaba por las mañanas,
Abría la nevera para prepararme el desayuno y descubría que los huevos se habían esfumado, que el jamón no estaba y que el pan fresco había desaparecido. Una noche, mientras ella se arreglaba para salir a cenar con sus amigas, la encaré. Le pedí, con la voz más calmada que pude, que por favor repusiera lo que se comía. Le expliqué que mi pensión es fija, que no tengo ingresos extra y que yo hago un esfuerzo muy grande para mantener la alacena llena. Ella se pintaba los labios frente al espejo del pasillo y ni siquiera me miró a los ojos. Me respondió con una frialdad que me congeló la sangre. Me dijo que yo era una exagerada, que cómo era posible que una madre le cobrara la comida a su propia hija, que en esta casa sobraba el amor, pero faltaba la empatía. Remató diciendo que ella ganaba bien, sí, pero que la vida de los jóvenes hoy en día es muy cara y que yo, al estar vieja y no salir a ningún lado, no necesitaba tanto dinero. Se dio la vuelta, me dio un beso rápido en la mejilla que me olió a perfume caro y se marchó, dejándome parada en el pasillo con la palabra en la boca y un nudo de humillación en la garganta. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, escuchando el zumbido estático de mi radio a transistores que había dejado encendida a bajo volumen. Pensé en mis años en la central telefónica. Recordé las miles de horas que pasé sentada, aguantando dolores de espalda, lidando con jefes exigentes, todo para asegurar un futuro tranquilo. Pensé en mi marido, que trabajó hasta que el cuerpo no le dio más, y de repente vi mi realidad con una claridad dolorosa. Mi hija me veía como una sirvienta gratuita. Me veía como un cajero automático que no requiere mantenimiento. Para ella, yo no era una mujer mayor que merece respeto y descanso. Era un recurso que podía exprimir sin consecuencias. El golpe de gracia ocurrió el viernes pasado. Faltaban pocos días para que me depositaran la pensión y mis fondos estaban al límite. Esa mañana fui al mercado e invertí los últimos billetes que me quedaban en algo especial. Era el aniversario de bodas con mi difunto esposo, una fecha que siempre celebro en silencio. Compré un filete de pescado hermoso, un poco de vino blanco para cocinarlo y una rebanada grande de pastel de 3 leches, mi favorito. Planeaba cocinar al mediodía, poner la mesa bonita, encender una vela junto a la foto de mi marido y disfrutar de un almuerzo en paz. Dejé todo en la nevera y me fui a caminar un rato al parque para despejar la mente. Regresé a casa a la 1 de la tarde, con el estómago vacío y el corazón lleno de nostalgia y anticipación. Entré a la cocina, encendí la radio, me lavé las manos y abrí la puerta de la nevera. El plato donde había dejado el pescado estaba vacío, con apenas unos restos de agua en el fondo. El vino blanco estaba a la mitad. Y en el estante de arriba, donde había colocado con tanto cuidado la caja transparente con mi rebanada de pastel, solo había un hueco vacío. En el fregadero encontré un sartén sucio, pegajoso, con restos de aceite quemado. Al lado, el tenedor y el plato con las migajas de mi pastel de 3 leches. Mi pecho se apretó de una manera que pensé que me daría un infarto. No era solo el valor económico de la comida. Era el desprecio absoluto por mi existencia. Era la invasión de mi espacio, la burla a mi esfuerzo, la indiferencia ante mi planificación. Valeria había llegado temprano de la oficina. Había visto la comida fresca. Se la había preparado sin pensar un segundo en si yo tenía algo más para comer. Se había comido mi postre y se había vuelto a ir, dejándome la basura para lavar. Sobre la mesa del comedor dejó una nota escrita a las apuradas en un recibo viejo. «Ma, me vine a comer a casa porque no quería gastar en la calle. El pescado estaba rico pero le faltó sal. Me comí el pastelito porque tenía antojo de algo dulce. Compra más leche que ya no hay». Me quedé mirando ese papel durante largos minutos. Las manos me temblaban. Sentí una furia caliente, densa, subiendo desde la boca de mi estómago hasta mi garganta. Una madre ama a sus hijos incondicionalmente, eso es cierto. Pero el amor no significa permitir el abuso. El amor no significa morir de hambre en tu propia casa para que tu hija adulta pueda comprarse zapatos de marca. Lloré. Lloré de rabia, de frustración y de pena. Lloré por la hija que crié y que se había convertido en una mujer egoísta y ciega. Pero las lágrimas de Leonor no duran para siempre. Me sequé la cara con un paño de cocina. Tiré la nota de Valeria a la basura
y lavé el sartén sucio con movimientos mecánicos, vigorosos, sacando cada costra de grasa quemada como si estuviera limpiando mi propia debilidad. Esa tarde me senté en la mesa con mi libreta de tapas de cartón. Sumé, resté y dividí. Hice un inventario mental de cada rincón de la cocina. Tenía una alacena grande de madera empotrada en la pared, un mueble fuerte que mi esposo había construido con sus propias manos hace más de 40 años. Tenía 2 puertas gruesas y unas bisagras de hierro forjado que todavía resistían el paso del tiempo. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano, antes de que Valeria siquiera pensara en abrir los ojos. Tomé mi monedero y caminé 5 cuadras hasta la ferretería de don Anselmo. El viejo mostrador olía a aceite de máquina y a polvo de cemento. Le pedí a Anselmo que me mostrara sus mejores herramientas. Compré 2 armellas de acero grueso, unos tornillos largos y un candado pequeño pero macizo, de esos que no se abren con un simple golpe. También compré una cadena corta. Regresé a casa con el corazón latiendo a un ritmo nuevo. Ya no era el ritmo del miedo a no llegar a fin de mes, ni el ritmo de la angustia por los desprecios de mi hija. Era el ritmo de una mujer que había decidido recuperar el control de su territorio. Ese mismo día, vacié por completo la nevera y la alacena. Todo lo que quedaba de valor, los pocos enlatados, el arroz, el aceite, mi café en grano, lo metí dentro del mueble de madera. Usé un destornillador viejo y con la poca fuerza que me queda en las muñecas, atornillé las armellas en las puertas. Mis manos callosas y manchadas por los años trabajaron con una precisión que no sabía que aún poseía. Pasé el candado por los aros de metal y lo cerré. El chasquido que hizo el mecanismo al trabarse fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Guardé la única llave en el bolsillo profundo de mi delantal. Desde ese momento, la regla en mi cabeza quedó clara. Compraría comida perecedera únicamente para mí, día por día, porción por porción. Si quería un huevo para el desayuno, iría a la tienda de la esquina a comprar un solo huevo. Si quería un pan, compraría un solo pan y me lo comería en el camino. La nevera grande y blanca de la cocina quedaría encendida, sí, pero su interior sería un páramo helado. Me serví una taza de café recién hecho. Preparé mi silla junto a la mesa, encendí mi radio a transistores en la estación de boleros y me senté a esperar. La guerra había comenzado en completo silencio, sin un solo grito, sin un solo reproche. Ahora solo era cuestión de tiempo para que la realidad le golpeara en la cara a la persona que creía que mi bondad era infinita. El silencio en mi cocina nunca se había sentido tan denso, pero al mismo tiempo tan lleno de paz. Me quedé sentada frente a la mesa de madera, con las manos apoyadas sobre mi libreta de tapas de cartón y mi lápiz de punta fina entre los dedos. El eco del chasquido metálico que hizo el candado al cerrarse todavía rebotaba en las paredes, como si la casa misma estuviera celebrando mi pequeña rebelión. Respiré hondo. El aire olía a café recién colado y a madera vieja. Por primera vez en 1 año y medio, sentí que volvía a respirar en mi propio hogar. Abrí la libreta en una página en blanco. Mis manos, manchadas por el sol y marcadas por las venas azules de los años, temblaban un poco, pero no era por miedo. Era por la adrenalina de haber tomado el control. Empecé a trazar números con letras claras y redondas. Anoté el monto exacto de mi pensión mensual. Luego, resté el costo de la luz, el agua, el gas y el impuesto predial. El resultado que quedó en el papel era modesto, pero al mirarlo con atención me di cuenta de una verdad abrumadora. Ese dinero era más que suficiente para mantener a una mujer sola. El problema nunca fue mi pensión. El problema era el agujero negro en el que se había convertido mi hija. Hice una lista detallada de lo que yo, Leonor, consumía realmente en un mes. Un paquete de café en grano, unas cuantas bolsas de avena, verduras frescas, un poco de pollo, huevos, queso, pan y leche. No necesitaba refrescos importados, ni cortes de carne caros, ni postres de panadería fina todos los días. Al hacer la suma de mis necesidades reales, sentí ganas de llorar, pero esta vez de puro alivio. Si compraba solo para mí, me sobraba suficiente dinero al final del mes para comprarme medicinas sin angustia, para cambiar mis zapatos gastados, o simplemente para guardar un billete debajo del colchón por si ocurría una emergencia. Valeria me había estado robando mi tranquilidad, bocado a bocado,
y yo se lo había permitido por el maldito miedo a ser una mala madre. Cerré la libreta y me llevé la mano al bolsillo profundo de mi delantal. Ahí estaba la pequeña llave de bronce. Su frío contacto contra mi pierna era mi nuevo ancla. Miré hacia la alacena empotrada en la pared. Mi difunto marido la construyó con madera de cedro hace más de 40 años. Recuerdo cómo lijó cada tabla en el patio, sudando bajo el sol de la tarde, y cómo instaló esas bisagras de hierro forjado que compró en un mercado de pulgas. Él siempre decía que las cosas importantes debían guardarse en lugares fuertes. Si estuviera vivo, se moriría de tristeza al ver en qué se ha convertido nuestra hija, pero sé que aprobaría con orgullo el candado que acabo de instalar. Esa alacena ya no era solo un mueble, era mi caja fuerte, mi trinchera personal. Mientras acariciaba la superficie rugosa de mi vieja radio a transistores, me puse a pensar en cómo nos ve el mundo a las mujeres mayores. La sociedad tiene una forma muy cruel de volvernos invisibles. Cuando pasas de los 60 años, la gente deja de mirarte a los ojos. Te conviertes en parte del paisaje urbano, como un semáforo viejo o un banco de parque despintado. Para los jóvenes, especialmente para aquellos cegados por su propio egoísmo, las viejas no tenemos deseos, ni planes, ni astucia. Creen que nuestra mente se ha vuelto tan lenta como nuestros pasos. Pero se equivocan. Se equivocan de medio a medio. Durante 35 años trabajé en la central telefónica. En esa época, mi mente tenía que ser más rápida que las manos que conectaban los cables en el panel. Tenía que memorizar rutas, entender acentos, manejar crisis de personas histéricas y, sobre todo, aprender a escuchar lo que no se decía. Yo era la dueña de las conexiones. Tenía el poder de unir a dos personas separadas por miles de kilómetros o de cortar una llamada si un tipo maleducado me faltaba el respeto. Ese poder silencioso, esa capacidad de controlar el flujo de las cosas desde la sombra, nunca me abandonó. Simplemente lo había guardado en un cajón, dormido por el cansancio y la viudez. Valeria cometió el peor error que puede cometer un abusador: subestimar a su víctima. Ella me veía y solo veía a una viejita en delantal, cocinando caldos y barriendo el pasillo. Creía que mi amor de madre era un cheque en blanco para su descaro. No se dio cuenta de que detrás de mi silencio no había sumisión, sino observación. Yo conocía sus horarios, sus mañas, su forma de caminar cuando llegaba de mal humor y su tono de voz cuando quería manipularme. Su ceguera hacia mí era, en realidad, mi mayor ventaja. Nadie sospecha de una mujer mayor que escucha boleros en una radio portátil. Me levanté de la silla y caminé hacia la nevera blanca que dominaba la cocina. La abrí de par en par. El aire helado me golpeó el rostro. Estaba completamente vacía. Sus repisas de vidrio brillaban de limpias. En la puerta solo quedaba una jarra de plástico transparente llena de agua del grifo y medio limón seco en un platito. Era un paisaje desolador, un desierto blanco. Me quedé mirándola por un largo rato, sintiendo una mezcla de dolor y triunfo. Esta nevera vacía iba a ser mi primera declaración de guerra. No iba a dejar notas, no iba a levantar la voz, no iba a rogar por respeto. Iba a dejar que el hambre hablara por mí. Cerré la puerta de la nevera y me puse a diseñar la logística de mi nueva vida. El plan requería una disciplina militar. A partir de ese mismo día, mis compras cambiarían por completo. Ya no iría al mercado grande de los martes a llenar bolsas pesadas. Ahora, mi territorio sería la pequeña tienda de abarrotes de Don Elías. A solo 2 cuadras de mi casa, compraría exactamente lo que fuera a consumir en el día. Si para el desayuno se me antojaban huevos revueltos, caminaría hasta la tienda a las 7 de la mañana, compraría 2 huevos sueltos en una bolsa de papel y un solo pan de agua. Regresaría a casa, los cocinaría, me los comería, lavaría el plato y la sartén, y no quedaría rastro de comida en toda la cocina. Para el almuerzo, la estrategia sería la misma: un tomate, una cebolla pequeña, 100 gramos de carne molida, o una pechuga de pollo individual, todo comprado en el momento, todo cocinado en la porción exacta, todo consumido al instante. Lo que no fuera perecedero, como mi café, la sal, el aceite, el arroz y mis galletas de avena, ya estaba a salvo detrás de las puertas de cedro y el candado de acero grueso. Pero mi mente de telefonista
Acostumbrada a prever los cruces de líneas y los cortocircuitos, me advirtió que el problema no terminaría en la cocina. Cuando a un parásito se le corta una fuente de alimento, busca otra. Valeria ganaba un buen sueldo en su agencia de publicidad, pero su dinero se esfumaba en ropa, zapatos y cenas elegantes. Cuando viera que ya no podía ahorrarse el dinero del supermercado a mis costillas, intentaría exprimir otras áreas de la casa. Fui al cuarto de baño a paso decidido. Abrí el pequeño gabinete sobre el lavamanos. Ahí estaban sus cremas caras, sus perfumes y sus algodones. Pero también estaba mi modesto champú de manzanilla, mi jabón de avena, mi tubo de pasta dental y los rollos de papel higiénico que yo compraba religiosamente cada quincena. Era ridículo pensar que mi propia hija sería capaz de robarme el papel higiénico por pura mezquindad, pero la Leonor ingenua había muerto el día anterior frente a un plato sucio con restos de mi pastel de aniversario. Tomé una bolsa de tela vieja y metí adentro mi champú, mi jabón en su jabonera de plástico, mi pasta de dientes y 4 rollos de papel. Caminé de regreso a la cocina, abrí mi fortaleza de madera con la llave de bronce, acomodé mis artículos de aseo personal junto a las latas de atún y volví a cerrar el candado. Desde ahora, cada vez que quisiera bañarme o usar el retrete, llevaría mi bolsa de tela conmigo, como si viviera en una pensión pública. Era humillante, sí, pero era 1000 veces más humillante financiar la vida de lujos de una mujer adulta a costa de mi propia miseria. Regresé a la mesa y me serví otra taza de café, sacado del termo que había preparado temprano. La tarde empezaba a caer y la luz del sol entraba por la ventana de la cocina, pintando un cuadro dorado sobre el piso de baldosas rojas. Encendí mi radio a transistores y busqué la estación de boleros. La voz rasposa de un cantante de antaño inundó el espacio, cantando sobre traiciones y amores perdidos. Ajusté la antena ligeramente torcida hasta que la estática desapareció por completo. Esa pequeña radio era mi refugio, mi burbuja de cordura en medio de la tormenta que se avecinaba. Por un momento, tuve el impulso de esconderla también, por miedo a que Valeria la rompiera en un arranque de furia. Pero decidí dejarla sobre la mesa. Era mi trofeo, mi estandarte. No iba a esconder lo que me daba alegría. Me senté a esperar y aproveché el tiempo para fortalecer mi espíritu. Sabía exactamente cómo reaccionaría mi hija. Valeria era una maestra de la manipulación. Su trabajo en publicidad le había enseñado a vender ideas, a torcer la realidad para que el cliente viera solo lo que ella quería mostrar. Su primer instinto sería el ataque verbal. Me llamaría loca, mezquina, senil. Trataría de hacerme sentir que yo era la peor madre del mundo por negarle un pedazo de pan a la niña de mis ojos. Si el ataque no funcionaba, pasaría a la fase 2, el victimismo. Lloraría. Haría temblar su barbilla inferior, dejaría caer lágrimas gruesas y me hablaría de su depresión, de lo dura que es la vida moderna, de la presión que sentía en el trabajo. Intentaría tocar la fibra más sensible de mi corazón de madre, esa fibra que siempre está dispuesta a perdonar y a proteger. Tenía que hacer de tripas corazón. Tenía que recordar el plato vacío del pescado. Tenía que recordar el sartén lleno de grasa quemada en el fregadero. Tenía que recordar la nota escrita en el recibo viejo exigiendo que comprara más leche después de haberse comido mi pastel de 3 leches. Mi único lujo para honrar la memoria del hombre que amé. Ese recuerdo era mi armadura. No iba a dar mi brazo a torcer. El amor verdadero también significa poner límites. Si seguía permitiendo que ella me pisoteara, no la estaba ayudando, la estaba convirtiendo en un monstruo y yo me estaba suicidando lentamente en el proceso. La empatía de la que ella tanto hablaba solo funcionaba en una dirección. Era hora de que la carretera fuera de doble vía. El reloj de pared, con su marco de plástico imitación madera, marcaba las 6:30 de la tarde. El segundero avanzaba con un tic-tac rítmico que me recordaba al sonido de las clavijas telefónicas entrando en sus agujeros. Pronto llegaría. Pronto la puerta principal se abriría con ese empujón descuidado que ella siempre daba. Pronto sus tacones sonarían por el pasillo. Dejaría su bolso de marca sobre el sofá, se quitaría la chaqueta y caminaría directamente hacia la cocina, guiada por la costumbre de encontrar la mesa puesta o la nevera llena de manjares listos para su paladar exigente. Me alicé el delantal sobre las rodillas.
Comprobé una vez más que la llave de bronce estuviera segura en el fondo de mi bolsillo. La tela áspera de mi vestido me daba una extraña sensación de firmeza. Mi respiración era pausada, tranquila. No había rastro de la mujer asustada que lloró la noche anterior. La injusticia me había quebrado por un momento, pero en las grietas que dejó, vertí acero líquido. El sonido de un automóvil estacionándose en la calle me sacó de mis pensamientos. Luego, el inconfundible ruido metálico de las llaves girando en la cerradura principal. La puerta de entrada se abrió y se cerró con un golpe seco. Los pasos familiares comenzaron a resonar en el pasillo, rápidos, seguros, dueños absolutos de un mundo que estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Tomé mi taza de café y le di un pequeño sorbo mientras la voz del cantante de boleros en mi radio parecía cantar solo para mí, acompañando la silenciosa revolución que había construido en mi propia casa. Escuché el repiqueteo de los tacones de Valeria resonando por el pasillo. Era un sonido rápido, impaciente, el caminar de alguien que se siente dueña del mundo y de todo lo que pisa. La puerta de la cocina se abrió con ese empujón descuidado de siempre. Entró dejando una estela de perfume dulce y caro, con su bolso de diseñador colgado del antebrazo y el teléfono celular pegado a la oreja. Ni siquiera me dio las buenas tardes. Me quedé quieta en mi silla, con las manos apoyadas sobre el hule de la mesa, la llave de bronce descansando en el fondo de mi bolsillo y mi vieja radio a transistores emitiendo un bolero suave. La observé en silencio. En la central telefónica, cuando una línea se saturaba, había un zumbido previo, una vibración imperceptible antes de que los cables colapsaran. Yo estaba esperando exactamente eso. Valeria cortó la llamada con un suspiro de fastidio, arrojó el teléfono sobre la mesa, justo al lado de mi libreta de tapas de cartón, y caminó directamente hacia la nevera. «Ma, qué día tan espantoso tuve en la agencia», dijo, sin mirarme, frotándose la sien con 2 dedos de uñas perfectamente esmaltadas. «Me muero de hambre. Dime que quedó algo de ese pescado o que compraste jamón del bueno». Agarró el tirador de la puerta de la nevera y tiró de él. El silencio que siguió fue absoluto. La luz blanca del interior iluminó su rostro cansado, pero la expresión de su cara cambió en una fracción de segundo. Sus ojos recorrieron las repisas de vidrio impecables, el cajón de las verduras transparente y vacío, y la puerta donde solo descansaba la jarra de agua y el medio limón seco. Parpadeó varias veces, como si su cerebro no pudiera procesar la imagen de ese desierto helado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, con la voz un poco más aguda de lo normal, girando la cabeza hacia mí. «¿Se descompuso la nevera y tuviste que botar todo?» «Mamá, te dije que ese trasto viejo ya no servía». Le di un pequeño sorbo a mi café. El líquido oscuro y amargo me bajó por la garganta, dándome el aplomo que necesitaba. «La nevera funciona perfectamente, Valeria», respondí con un tono de voz tan plano y calmado que hasta yo misma me sorprendí. «No hay comida porque no compré nada para guardar». Ella frunció el ceño. Cerró la puerta de la nevera de un golpe y se cruzó de brazos. La tela de su blusa de seda crujió con el movimiento. «¿Cómo que no compraste nada? Hoy es martes, día de mercado, siempre vas los martes». «¿Te sentiste mal? Hubieras pedido algo por la aplicación del teléfono. Yo te enseñé a usarla. ¿Y ahora qué se supone que voy a cenar?» «Puedes cenar lo que tú quieras comprar con tu dinero, hija. En esta casa, de ahora en adelante, cada quien se hace cargo de su propio estómago». Vi cómo la confusión en sus ojos se transformaba lentamente en irritación. Dio un paso hacia mí, pero luego desvió la mirada hacia la enorme alacena empotrada de madera de cedro. Como si fuera un acto reflejo, un instinto de supervivencia animal buscando alimento, caminó hacia el mueble. «Estás bromeando. Seguro compraste enlatados o dejaste las galletas aquí». Valeria estiró las manos y tiró de las 2 perillas de madera al mismo tiempo. El mueble no cedió. En su lugar, el candado de acero macizo chocó contra la madera de cedro con un chasquido metálico, pesado y definitivo. Las pesadas bisagras de hierro forjado que mi marido instaló hace 4 décadas ni siquiera crujieron. Mi hija retrocedió un paso, asustada por el ruido. Miró el candado, luego las gruesas armellas atornilladas en la madera, y finalmente se giró para mirarme a mí. Tenía la boca entreabierta y el rostro pálido. «¿Qué significa esto, mamá?».
Su voz ya no era de fastidio, sino de indignación pura. ¿Pusiste un candado en la alacena? ¿Te volviste loca? No, Valeria. Me volví justa, dije, apoyando mis manos sobre mis rodillas. Sumé mis gastos en mi libreta. Mi pensión me alcanza perfectamente para mí. A partir de hoy, solo compraré mi porción del día. Lo que ves en esa alacena es mi despensa personal. Si tienes hambre, la tienda de don Elías todavía está abierta. Fue entonces cuando la verdadera Valeria salió a la luz. Esa que yo había intentado ignorar durante meses. Su rostro se enrojeció y las venas de su cuello se marcaron. Comenzó a caminar en círculos por la cocina, moviendo los brazos de forma exagerada, como si estuviera dando un discurso en su agencia de publicidad. «No puedo creer lo que estoy escuchando», gritó, alzando las manos al techo. «Mi propia madre me está negando un plato de comida. ¿Qué clase de monstruo le pone un candado a la comida en su propia casa? ¿Es por el pastel del viernes? Por Dios, mamá, era solo un pedazo de pastel viejo. Te di dinero hace 3 meses para pagar la mitad de la luz. No puedes decir que no aporto». La escuché sin interrumpirla. En mis años en la central telefónica, aprendí que cuando una persona llama para insultar, lo peor que puedes hacer es levantar la voz. El silencio del operador es el arma más devastadora, porque obliga al que grita a escuchar el eco de su propia histeria. Solo me dediqué a observar su respiración agitada, la forma en que sus ojos esquivaban los míos, buscando cualquier punto ciego en mi determinación. «No se trata del pastel, Valeria», dije finalmente, cuando ella tuvo que callarse para tomar aire. «Se trata del respeto. Tienes 32 años, ganas 3 veces más que mi pensión. Vives aquí gratis, ensucias lo que yo limpio, y te comes lo que yo compro con el dinero de mi vejez. El candado no es para que pases hambre. El candado es para que recuerdes que esta casa no es un hotel y yo no soy tu empleada». Ella soltó una carcajada amarga, sin un gramo de gracia. Se pasó las manos por el cabello alisado, despeinándolo un poco. Su táctica de ataque frontal no había funcionado. Como lo había predicho horas antes, pasó inmediatamente a la fase 2, el victimismo. Su barbilla comenzó a temblar. Los ojos se le llenaron de lágrimas que amenazaban con arruinarle el rímel importado. Se dejó caer en la silla frente a mí, apoyando los codos en la mesa. «Es que no me entiendes, mamá», gimió con la voz quebrada. «La vida afuera es horrible. En la agencia me exigen todo el día. Mi exnovio me dejó con deudas emocionales terribles. Yo vengo a esta casa buscando paz, buscando el amor incondicional de mi madre, y me recibes con un candado de ferretería. Tienes un problema serio de empatía. ¿Acaso quieres que me deprima más? ¿Quieres que vuelva a terapia?» Hace un año, esas palabras me habrían roto el corazón. Habría corrido a abrazarla, habría abierto el candado, le habría cocinado un huevo revuelto y le habría pedido perdón por ser una mala madre. Pero el recuerdo del sartén sucio y grasiento, abandonado en mi fregadero, era un escudo invisible alrededor de mi pecho. Tu salud mental es importante, hija. Por eso, asumir tus propias responsabilidades de adulto te hará mucho bien. Ahora, si me disculpas, voy a escuchar mi programa de boleros en paz. Alcé la mano y le subí un poco el volumen a mi radio a transistores. La voz rasposa del cantante llenó la cocina, silenciando los sollozos falsos de Valeria. Ella se quedó mirándome, incrédula. Se dio cuenta de que no había compasión en mis ojos, ni vacilación en mis manos. La Leonor sumisa se había quedado encerrada detrás de esas puertas de cedro. Se levantó de golpe, haciendo que la silla rechinara contra las baldosas rojas del piso. «Eres una egoísta», gritó, agarrando su bolso y su teléfono con violencia. «Quédate con tu maldita comida. Me voy a bañar y me voy a cenar fuera con gente que de verdad me valora». Salió de la cocina pisando fuerte. Escuché sus pasos resonar por el pasillo hasta llegar a su habitación. Tiró la puerta con tanta fuerza que los vasos de cristal en mi vitrina del comedor tintinearon. Suspiré profundo, acariciando la fría llave en mi bolsillo. La primera batalla había terminado, pero la noche aún era joven. Unos 10 minutos después, escuché la puerta del baño abrirse y cerrarse. Luego, el sonido del agua de la ducha corriendo. Cerré los ojos, preparándome para la siguiente detonación. Conté los segundos mentalmente, siguiendo el ritmo lento del segundero de mi reloj de pared de plástico imitación madera. 1, 2, 3, 4.
¡Mamá! El grito agudo resonó desde el fondo del pasillo, atravesando el ruido de la regadera. ¡Mamá! ¡No hay papel higiénico! Me levanté despacio, apagué la radio y caminé hasta el umbral de la cocina. No me acerqué al baño. Hablé desde allí, proyectando la voz con la misma claridad con la que anunciaba llamadas de larga distancia. «¿Buscaste en el gabinete, hija?» «Sí, solo están mis cremas. No hay papel, no hay pasta de dientes y no hay jabón de cuerpo. ¿Dónde los metiste?» «Están bajo llave en mi alacena, Valeria», respondí, con una calma que se sentía deliciosa en el paladar. «Como te dije, ahora cada quien se hace cargo de sus cosas. Te sugiero que te seques bien y vayas a la farmacia de la esquina antes de que la cierren». Escuché un golpe sordo dentro del baño, como si hubiera pateado el cesto de la ropa sucia, seguido de una sarta de groserías murmuradas entre dientes. El agua de la ducha se cerró de golpe. Imaginé la escena. Mi hija, la exitosa ejecutiva de cuentas de publicidad, empapada, temblando de rabia y humillación, secándose a la fuerza para tener que vestirse e ir a comprar un simple rollo de papel higiénico con su propio dinero. El golpe a su orgullo fue devastador. 20 minutos después, la vi salir por el pasillo. Llevaba el cabello húmedo recogido en un moño mal hecho, unos pantalones deportivos holgados y una chaqueta encima. Ya no había rastro del glamour con el que había llegado. Me lanzó una mirada llena de odio desde la puerta principal. «Estás destruyendo nuestra relación por unos cuantos pesos, mamá. Espero que lo tengas claro», escupió con la mano en el pomo de la puerta. «No son los pesos, Valeria. Es mi dignidad. Que te vaya bien en la farmacia. No olvides comprar tu desayuno para mañana». Salió dando un portazo que hizo temblar la casa entera. Me quedé a solas en el silencio de mi hogar. Caminé de regreso a la cocina, tomé mi bolsa de tela vieja donde guardaba mis rollos de papel y mi jabón de avena, abrí el candado con mi llave de bronce, saqué mis provisiones y volví a cerrarlo con un chasquido firme. Fui al baño, hice mis necesidades con una tranquilidad inmensa, me lavé la cara y me fui a mi habitación. Esa noche dormí como no lo hacía desde que mi marido vivía. Un sueño profundo, sin interrupciones, sin la angustia de despertar y encontrar mi esfuerzo devorado por la ingratitud. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a pintar de naranja las calles de mi barrio. Me levanté a las 6:30. Me puse mi delantal limpio, guardé unas monedas en el monedero y salí a caminar. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Caminé hasta la tienda de abarrotes de don Elías. El viejo me saludó desde el mostrador, sorprendido de verme tan temprano. «Buenos días, doña Leonor. ¿Madrugando hoy?», preguntó, acomodando unas cajas de leche. «Así es, Elías. Dame, por favor, 2 huevos sueltos y un pan de agua recién horneado. Solo eso». El hombre me miró extrañado, pero metió los 2 huevos con cuidado en una bolsa pequeña de papel estraza y me envolvió el pan. Pagué con monedas exactas. El trayecto de regreso a casa fue un paseo triunfal. Sentía el calor del pan fresco a través del papel. Cuando entré a la cocina, la casa seguía en silencio. Usé mi sartén más pequeña. Puse a calentar una gota de aceite que saqué de mi fortaleza de cedro. Freí mis 2 huevos, me preparé una sola taza de café colado y me senté a desayunar. Comí despacio, saboreando cada bocado de ese pan crujiente, disfrutando de la yema amarilla escurriéndose en el plato. Cuando terminé, lavé la sartén, la taza, el plato y el tenedor. Sequé todo con un paño limpio. No quedó ni una sola migaja sobre la mesa. No quedó ningún olor en el ambiente que no fuera el leve rastro del café recién hecho. Eran las 8 de la mañana cuando Valeria finalmente salió de su cuarto. Venía arrastrando los pies, con los ojos hinchados de sueño y el ceño fruncido. Llevaba su taza favorita en la mano, esa taza gigante con un mensaje en inglés que le habían regalado en su oficina. Caminó directamente hacia la cafetera eléctrica en el rincón de la cocina. La levantó, esperando sentir el peso del líquido caliente. Estaba vacía y fría. Luego miró hacia la estufa limpia. Miró la mesa vacía. Me miró a mí, que estaba sentada en mi silla, escribiendo en mi libreta de cartón y escuchando las noticias locales en mi radio a transistores. «¿No hiciste café?», preguntó, con la voz ronca, negándose a aceptar la realidad. «Hice una taza para mí, a las 7 de la mañana», respondí sin levantar la vista de mis números.
Pensé que habías comprado tus cosas en la farmacia anoche. Valeria apretó los labios hasta dejarlos blancos. Suspiró con tanta fuerza que sus hombros subieron y bajaron dramáticamente. Dio media vuelta, agarró su bolso y las llaves de su auto, y salió de la casa sin despedirse. Ese día no desayunó, o al menos no lo hizo gratis a costa de mi sudor. La ejecución silenciosa de mi plan había comenzado con una eficacia aterradora, y mientras el sonido del motor de su auto se perdía a lo lejos en la calle estrecha, supe que la verdadera prueba de fuego apenas estaba por llegar. Los primeros 15 días, bajo el nuevo régimen, fueron una verdadera prueba de resistencia. Una partida de ajedrez jugada en el más absoluto silencio. Mi rutina se volvió un reloj suizo. Salía todas las mañanas a la tienda de Don Elías. Compraba mis raciones exactas, volvía a casa, cocinaba, comía y lavaba hasta el último tenedor. El candado de mi alacena de cedro se abría y se cerraba con la precisión de un ritual sagrado. Mi vieja radio a transistores seguía siendo la banda sonora de mi tranquilidad, llenando la cocina con boleros mientras yo anotaba mis pequeños gastos en la libreta de tapas de cartón. Para Valeria, en cambio, el choque con la realidad fue brutal. Las primeras noches intentó mantener su postura de mujer independiente y soberbia. Llegaba de la calle con bolsas de restaurantes caros, cajas de comida asiática o pizzas familiares. Se sentaba en la mesa del comedor, comía la mitad, dejaba las cajas grasientas sobre el mantel y se iba a dormir esperando que la magia maternal, es decir, yo, hiciera desaparecer la basura. Pero la Leonor que limpiaba los desastres por miedo a incomodar, ya no existía. A la mañana siguiente, yo tomaba las cajas manchadas de aceite, los restos de fideos secos y las servilletas sucias, los metía en una bolsa negra de plástico y los dejaba justo en la puerta de su habitación. Cuando ella salía apurada para el trabajo, tropezaba con su propia negligencia. Al tercer día de pisar sus cajas de pizza, dejó de comprar comida a domicilio. Luego intentó hacer su propio mercado. Un sábado por la tarde llegó con 2 bolsas enormes de un supermercado de cadena. Las vació dentro de la nevera blanca con un ruido exagerado, para asegurarse de que yo viera que ella también podía llenar estantes. Compró quesos madurados, carnes frías importadas, yogures con nombres en francés y un manojo de espárragos. El problema de Valeria es que nunca aprendió a administrar un hogar porque nunca tuvo que hacerlo. Los espárragos se marchitaron en 3 días hasta convertirse en un fango verde en el fondo del cajón transparente. Los quesos finos se llenaron de un moho blanco y peludo porque no supo envolverlos. Las carnes frías se resecaron en sus empaques abiertos. Ella abría la nevera, miraba su inversión pudriéndose, bufaba de rabia y cerraba la puerta de un golpe. Yo la observaba desde mi silla, dándole pequeños sorbos a mi café recién colado. No le decía ni una sola palabra. El silencio es un maestro mucho más duro que cualquier sermón. El verdadero golpe a su estilo de vida se notó en los pequeños detalles. El cartero dejó de tocar a mi puerta. Esos paquetes diarios con ropa de marca, zapatos de temporada y maquillaje importado desaparecieron por completo. Mantener su propio estómago, comprar sus propios rollos de papel higiénico, su jabón y su champú, estaba drenando rápidamente ese sueldo que ella consideraba intocable. La vida de adulto, cuando no tienes a una madre subsidiando tu existencia, resulta ser un asunto muy costoso. Sin embargo, el orgullo es un animal terco que se niega a morir de hambre. A finales de mes, llegó el momento que yo estaba esperando. Era la última semana de noviembre y los recibos de los servicios públicos aparecieron deslizados por debajo de la puerta principal. El agua, la luz, el impuesto municipal y el servicio de Internet. La dinámica anterior era simple y humillante. Yo pagaba todo con mi pensión, y si a ella le sobraba algo, me dejaba un billete arrugado sobre la mesa diciendo que era para ayudar con los gastos. Esa noche de jueves dejé los 4 recibos sobre la mesa del comedor, justo al lado de donde ella solía dejar sus llaves. Valeria llegó tarde, arrastrando los pies y con ojeras oscuras marcando su rostro. Vio los recibos. Los tomó entre sus manos con uñas despintadas, los miró uno por uno, y luego me buscó con la mirada.
Yo estaba tejiendo un paño de cocina, escuchando mi programa de noticias nocturno. Ella esbozó una sonrisa torcida, una mueca de victoria prematura. «Mamá», dijo, apoyándose en el marco de la puerta de la cocina, cruzando los brazos. «Vi los recibos en la mesa. Quería avisarte que este mes no te voy a poder dar ni un solo peso para pagarlos». No levanté la vista de mi tejido. Pasé el hilo por la aguja con calma. «¿Ah, sí?», pregunté, con tono neutral. «Sí. Como ahora resulta que tengo que comprarme hasta la sal que me como, mi presupuesto se ajustó mucho. Los jóvenes tenemos gastos fijos, mamá. Tengo que pagar mi plan de celular, la gasolina de mi auto, mis reuniones de agencia. Así que, como tú tienes tu candadito mágico y tu comida asegurada, supongo que tu pensión te alcanzará de sobra para pagar la luz y el internet. Es tu casa, al fin y al cabo. Suerte con eso». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, riendo por lo bajo. Estaba convencida de que me había dado jaque mate. Creía que su negativa a pagar me obligaría a arrodillarme, a pedirle perdón, a abrir el candado de la alacena y ofrecerle un plato de comida caliente a cambio de su limosna mensual para cubrir los recibos. Pero ella había olvidado quién era su madre. En mis 35 años en la Compañía Telefónica Nacional, aprendí la regla de oro de los servicios. Si el cliente no paga, la línea se corta. No hay plazos, no hay excusas, no hay sentimentalismos. Cuando alguien dejaba de pagar, yo recibía la orden desde la gerencia. Buscaba la clavija correspondiente en mi inmenso panel de luces parpadeantes, y con un movimiento firme y seco de mi muñeca, sacaba el cable. En un segundo, la voz del otro lado se apagaba. El corte era absoluto. Dejé mi tejido sobre la mesa. Tomé mi libreta de tapas de cartón y revisé mis números. Tenía el dinero suficiente para pagar el agua, la luz y mis impuestos. Pero el internet era un lujo que yo no utilizaba. Mi única ventana al mundo era la antena torcida de mi radio a transistores. El contrato de internet, de banda ancha y alta velocidad, estaba a mi nombre, pero lo había instalado exclusivamente para Valeria. Me levanté de la silla y caminé hacia la pequeña mesa en el rincón de la sala, donde descansaba el aparato negro del internet. Tenía 5 luces verdes que parpadeaban frenéticamente, enviando señales invisibles por toda la casa. Se parecía tanto a mi antiguo panel de operadora. Con un movimiento rápido, desconecté el cable de la corriente. Las 5 luces verdes murieron al instante. Luego, desconecté el cable de fibra óptica. Enrollé los alambres alrededor del aparato negro, formando un paquete ordenado. Caminé de regreso a la cocina, metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal y saqué mi llave de bronce. Abrí el candado grueso de mi mueble de cedro. Hice un espacio entre mis frascos de café en grano y mis latas de atún, y acomodé el aparato negro allí adentro. Cerré las puertas de madera pesada y volví a pasar el candado. El chasquido metálico resonó en las paredes. Era el sonido de una línea cortada. Regresé a mi silla, retomé mi tejido y esperé. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché un grito ahogado proveniente del cuarto de Valeria. Luego, el ruido de una silla de ruedas de escritorio chocando contra la pared. Los pasos pesados de mi hija retumbaron por el pasillo, rápidos, desesperados. Entró a la cocina casi derrapando, sosteniendo su computadora portátil en una mano y su teléfono en la otra. Estaba pálida, sudando frío. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se cayó el internet!», gritó con los ojos desorbitados. «¡No hay señal!». «Buenas noches, Valeria», respondí, sin dejar de tejer. «No entiendes, mamá. Tengo que enviar el archivo final de la campaña de publicidad para la cuenta más grande de la agencia. Son más de 10 gigas de video. No puedo enviarlo con los datos de mi teléfono. Ya me los gasté todos. ¿Dónde está el router? Tengo que reiniciarlo». Corrió hacia la sala, buscando el aparato negro en su rincón habitual. Al ver la mesa vacía, con solo un rastro de polvo donde solía estar el equipo, se quedó paralizada. Giró sobre sus talones y me miró como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Dónde está el aparato, mamá?», preguntó, con la voz temblando, al borde del colapso. Levanté la vista lentamente, acomodándome las gafas sobre el puente de la nariz. Señalé con la aguja de tejer hacia la enorme alacena de cedro. «Está guardado, hija, bajo llave». Valeria dejó caer los brazos a los costados.
La computadora portátil por poco se le resbala de los dedos. Caminó hacia mí, negando con la cabeza, incapaz de procesar la realidad. ¿Metiste el internet en la alacena? ¿Por qué hiciste eso? Dámelo, mamá. Me van a despedir si no envío ese video antes de la medianoche. Sácalo ahora mismo. Su tono era una orden. El mismo tono arrogante con el que me exigía que comprara más leche después de haberse comido mi pastel. Pero yo ya era inmune a sus exigencias. Tú misma lo dijiste hace 20 minutos, Valeria, le recordé, manteniendo un tono de voz suave pero firme. Me avisaste que no ibas a aportar ni un peso para pagar los recibos. Me dijiste que mi pensión tendría que cubrir todo. Bueno, hice mis cálculos en mi libreta. Mi pensión me alcanza para pagar el agua, la luz y mi comida. Pero el internet es un gasto que yo no necesito, así que corté el servicio. No hay pago, no hay conexión. Así funcionan las cosas en el mundo real. Es una emergencia laboral, gritó, golpeando la mesa de hule con la palma de la mano libre. Abre el maldito candado, mamá. Te doy el dinero mañana, te lo juro. No. La palabra flotó en el aire, corta, pesada, inamovible. Valeria retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué quieres decir con que no? Soy tu hija. Mi trabajo está en juego. ¿Vas a dejar que me echen a la calle por un capricho tuyo? No es un capricho, es una consecuencia, respondí, mirándola directamente a los ojos, buscando a la mujer adulta que debía habitar en ese cuerpo de 32 años. Llevas 1 año y medio tratándome como si yo fuera parte del mobiliario. Consumiste mi comida, mi paciencia y mi dinero para mantener una vida de lujo que no te corresponde. ¿Crees que por ser tu madre tengo la obligación de soportar tus desprecios? Pero el amor de una madre no incluye financiar la falta de respeto. Si quieres el internet, si quieres vivir bajo este techo, las reglas van a cambiar ahora mismo. Valeria cerró los ojos y apretó los dientes. El orgullo le quemaba por dentro. «¡Eres increíble!», escupió, con lágrimas de rabia asomándose en sus ojos. «Si vas a ser así de miserable, me largo de esta casa ahora mismo. Hago mis maletas y me voy a un hotel. Y mañana mismo alquilo un apartamento. No necesito vivir en esta cárcel de ancianos». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la cocina. Yo no me moví, no intenté detenerla. La puerta principal no tiene candado, Valeria, dije en voz alta para que me escuchara desde el pasillo. Eres libre de marcharte, pero ambas sabemos que no tienes ni un centavo en tu cuenta bancaria. Te lo gastaste todo comprando almuerzos caros esta quincena porque no sabías servir un huevo. Sus pasos se detuvieron en seco a mitad del pasillo. El silencio que siguió fue el más largo y pesado que había sentido en mi vida. Solo se escuchaba la estática suave de mi radio a transistores y la respiración agitada de mi hija. Sabía que había dado en el clavo. Conozco los números, conozco los costos de la vida en la ciudad. Valeria no tenía ahorros. Todo su dinero se esfumaba en la apariencia, en la fachada de la mujer exitosa. La realidad era que, sin mí, ella estaba a un paso de la bancarrota total. Lentamente, los pasos regresaron a la cocina. Valeria apareció en el umbral. Ya no había soberbia en sus hombros. Su rostro estaba descompuesto, manchado por el maquillaje corrido. Dejó su computadora portátil sobre la mesa, y por primera vez en 18 meses, se sentó frente a mí, no como una princesa exigiendo tributo, sino como una persona que acaba de chocar contra un muro de concreto puro. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. No eran los sollozos falsos y manipuladores de hace unas semanas. Eran lágrimas de verdad, lágrimas de derrota, de humillación, de darse cuenta de lo bajo que había caído. Lloró con el cuerpo entero, temblando sobre la silla, mientras el reloj de plástico en la pared marcaba los minutos que la acercaban a su límite de entrega laboral. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal, saqué un pañuelo de tela limpio y se lo puse sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia ella. «Mamá, por favor», susurró entre sollozos, tomando el pañuelo y secándose los ojos. «Por favor, no quiero perder mi trabajo. No sé qué hacer. No tengo dinero para mudarme. Estoy ahogada». Dejé que llorara 1 minuto más. Necesitaba que ese veneno saliera de su sistema por completo. Cuando su respiración se calmó un poco, acerqué mi libreta de tapas de cartón y mi lápiz de punta fina. «Te voy a abrir el candado y voy a conectar el aparato para que envíes tu trabajo», dije,
con voz serena y protectora, la voz de la madre que nunca dejó de serlo, pero que ahora exigía su lugar. Pero a partir de esta noche, las cosas en esta casa tienen un precio fijo. Vas a pagar una cuota mensual que cubrirá la mitad de todos los servicios y un alquiler por tu habitación. Ese dinero me lo entregarás en efectivo el primer día de cada mes, sin excusas. Valeria asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. Además, continué, golpeando la mesa con el dedo índice, la comida de la alacena y la nevera será compartida nuevamente, pero tú me acompañarás a hacer las compras al mercado de Don Elías. Vas a aprender lo que cuesta 1 kilo de arroz y vas a aprender a cocinarlo. Y si vuelvo a encontrar un solo sartén sucio abandonado en el fregadero, el candado vuelve a la alacena y el internet se apaga para siempre. ¿Me escuchaste bien, Valeria? Ella levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero en ellos vi algo que había desaparecido hace mucho tiempo. Respeto. Un respeto profundo, nacido no del miedo, sino de la admiración hacia una fuerza mayor. Había visto el poder absoluto de una mujer que no se deja doblegar. Sí, señora, respondió, con un hilo de voz, usando un trato formal que no escuchaba desde que ella era una niña de escuela. Asentí con la cabeza. Me levanté lentamente, metí la mano en mi bolsillo y saqué la llave de bronce. Caminé hacia la alacena de cedro. Abrí el candado pesado. Saqué el aparato negro y sus cables y caminé hacia la sala para conectarlo a la corriente. Las 5 luces verdes volvieron a encenderse una tras otra, parpadeando rítmicamente, restableciendo la conexión con el mundo exterior. Desde la cocina, escuché el tecleo rápido de Valeria en su computadora portátil, enviando su archivo a tiempo. El zumbido de la crisis había pasado. La línea de nuestra relación, que había estado a punto de reventar por la tensión, ahora estaba clara, limpia y funcionando bajo un nuevo protocolo, uno donde la operadora principal había recuperado su asiento de mando absoluto. Han pasado 7 meses desde aquella noche en que el internet se apagó y la verdad se encendió en mi casa. El tiempo tiene una forma muy curiosa de curar las heridas cuando uno se atreve a limpiarlas primero, por mucho que arda el remedio. Mi vida, que durante 1 año y medio fue un torbellino de angustia silenciosa y sartenes sucios, ha vuelto a ser mía. Pero esta vez, la paz que respiro no nace de la resignación, sino del respeto que me gané a pulso. El pequeño candado de acero macizo ya no cuelga de las gruesas armellas de mi alacena de madera de cedro. Lo quité a las pocas semanas, cuando me di cuenta de que su trabajo físico había terminado. Sin embargo, no lo tiré a la basura ni lo guardé en el cajón de las herramientas. Lo limpié con un paño húmedo y lo puse sobre la mesa de noche de mi habitación, justo al lado del portarretratos con la foto de mi difunto marido. Es lo primero que veo al despertar y lo último que miro antes de apagar la lámpara. Ese pedazo de metal frío es mi recordatorio diario de que el amor de madre no significa dejarse pisotear y de que mi dignidad no tiene precio, ni siquiera por la propia sangre. La transformación en mi hogar no ocurrió por arte de magia de un día para otro. Los primeros días después de nuestra confrontación fueron tensos, como un alambre estirado al límite. Valeria caminaba por la casa con pisadas suaves, casi pidiendo permiso para respirar. Yo mantuve mi postura firme. No le preparé el desayuno a la mañana siguiente, ni le lavé la taza del café. Dejé que ella misma se enfrentara a la rutina de sus propias necesidades. El verdadero cambio comenzó el primer día del mes siguiente. Eran las 8 de la noche. Yo estaba sentada en mi silla de siempre, en la cocina, escuchando mi vieja radio a transistores. Valeria entró con paso decidido, pero sin la soberbia de antes. Llevaba en las manos un sobre blanco de papel. Se sentó frente a mí, me miró a los ojos y deslizó el sobre el hule de la mesa hasta que tocó el borde de mi libreta de tapas de cartón. Adentro estaban los billetes ordenados, precisos hasta el último centavo. Era la cuota exacta que habíamos acordado para cubrir la mitad del agua, la luz, su alquiler y el fondo común para la comida. No me dijo que era una ayuda. No me hizo sentir que me estaba dando una limosna. Simplemente asintió con la cabeza. Yo tomé el sobre, lo guardé en el bolsillo de mi delantal y le serví una taza de café recién colado. Ese simple gesto selló nuestro nuevo pacto.
Las cuentas claras conservan la familia unida. A partir de ese momento, la dinámica de la casa dio un giro que todavía me saca una sonrisa cuando lo pienso. Obligué a Valeria a acompañarme a hacer las compras. El primer sábado que fuimos juntas a la tienda de abarrotes de don Elías, ella iba con cara de velorio. Llevaba sus tenis de marca y sus gafas de sol, mirando los costales de frijoles y las cajas de verduras como si fueran objetos de otro planeta. Don Elías nos recibió desde el mostrador con una sonrisa amplia, secándose las manos en su delantal blanco. Se sorprendió mucho al ver a la joven ejecutiva de publicidad cargando la bolsa de tela vieja que yo siempre usaba. Esa mañana le enseñé a Valeria cómo elegir los tomates maduros, palpándolos suavemente, sin aplastarlos. Le mostré la diferencia entre el cilantro y el perejil, algo que a sus 32 años todavía confundía. Le hice sumar mentalmente el costo de los huevos, la leche, el pan y el queso fresco. Cuando don Elías nos dio el total, vi cómo los ojos de mi hija se abrían con sorpresa. Se dio cuenta, por primera vez en su vida, de lo mucho que rinde el dinero cuando se gasta con inteligencia y sin pretensiones, y de lo caro que es mantener una despensa cuando uno bota la comida a la basura por puro capricho. El camino de regreso a casa fue toda una lección. Valeria cargaba las 2 bolsas llenas. A la mitad del trayecto, empezó a quejarse de que le dolían los brazos, de que las asas de las bolsas se le clavaban en las palmas de las manos. Yo caminaba a su lado, a mi ritmo pausado pero constante, con las manos libres y la espalda recta. Le dije que ese mismo peso era el que yo cargaba sola cada semana mientras ella se quejaba de que en la casa no había variedad de manjares. No dijo nada más. Apretó los dientes, ajustó su agarre y caminó hasta la puerta de la casa sin soltar una sola queja más. Ese día, mi hija empezó a madurar. Aprender a cocinar fue otro cantar. Su primer intento de hacer arroz blanco terminó en una masa pegajosa que parecía engrudo para pegar papel tapiz. Yo estaba sentada en la mesa, tejiendo, mientras ella miraba la olla con ganas de llorar. Quiso tirar todo al basurero y pedir comida por el teléfono, la salida fácil a la que estaba acostumbrada. Me levanté despacio, apagué el fuego, tomé una cuchara de madera y probé el desastre. Le dije que de los errores también se come. Esa noche cenamos arroz batido con huevos fritos. Nos reímos tanto que se me salieron las lágrimas. Fue una risa limpia, sin resentimientos, una risa que había estado ausente en estas paredes durante más de un año. Con el paso de las semanas, Valeria fue tomando el control de su propia vida. Empezó a lavar sus platos inmediatamente después de usarlos. El fregadero de acero inoxidable se mantenía brillante. Dejó de dejar sus zapatos tirados en la sala y sus cremas caras se quedaron ordenadas en su esquina del gabinete del baño. Yo volví a colocar mi modesto champú de manzanilla, mi jabón de avena y mis rollos de papel higiénico en su lugar correspondiente. La guerra fría del cuarto de baño había terminado, y ambas habíamos firmado un tratado de paz duradero. Pero el alivio más grande lo sentí en mi propia alma y en mi bolsillo. Al tener los gastos divididos de manera justa, mi pensión dejó de ser agua entre los dedos. A finales del tercer mes, cuando hice mis sumas y restas en mi libreta con el lápiz de punta fina, me di cuenta de que me sobraba una cantidad hermosa, un dinero que era solo mío. Esa misma semana fui al centro de la ciudad. Hacía años que no me paseaba por las tiendas comerciales sin el apuro de volver a casa a cocinar para alguien más. Me compré un vestido de algodón con un estampado de flores pequeñas, muy fresco para las tardes de calor, y unos zapatos de suela blanda que se sienten como nubes en mis pies cansados. También pasé por la peluquería del barrio y le pedí a la muchacha que me cortara el cabello y me lo arreglara bonito. Cuando me miré en el espejo grande del salón, vi a una mujer renovada. Ya no era la vieja sirvienta de delantal manchado. Era Leonor, la antigua telefonista, la dueña de su casa, la mujer fuerte que supo poner orden en el caos. El impacto de esta transformación no solo nos afectó a nosotras dos. Valeria empezó a cambiar su visión del mundo y de las personas que la rodeaban. Una tarde de domingo, yo estaba en el patio trasero regando mis macetas de geranios, cuando escuché a mi hija hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba fuerte y clara a través de la ventana abierta. Estaba hablando con una de esas amigas suyas que comparten su mismo estilo de vida ostentoso.
Escuché cómo la amiga se quejaba de que sus padres no le querían prestar dinero para cambiar su automóvil por uno del año, argumentando que la vida era muy injusta y que ella se deprimía mucho. Yo me quedé quieta, con la regadera de lata en la mano, esperando la respuesta de Valeria, temiendo que se uniera al coro de quejas juveniles. Pero lo que escuché me llenó el pecho de un orgullo inmenso. Valeria le respondió con un tono firme, maduro, casi maternal. Le dijo a su amiga que dejara de ser una niña mimada. Le explicó que el dinero de los padres es sagrado, que ellos ya trabajaron toda su vida y que no tienen la obligación de financiar los lujos de hijos adultos. La escuché decir, con todas sus letras, que la empatía verdadera es entender el sacrificio que cuesta ganar un peso y que la mejor terapia para la depresión de los caprichos es aprender a lavar los propios platos y pagar las propias cuentas. Sonreí en silencio. Las gotas de agua cayeron sobre los pétalos rojos de mis geranios. Mi hija no solo había aprendido la lección, sino que ahora era portadora de ella. Había roto el ciclo del egoísmo. Esa tarde entendí que el candado que puse en la alacena no cerró una puerta, sino que abrió la mente de la persona que más amo en este mundo. La vejez es un territorio extraño. La sociedad nos empuja constantemente hacia las sombras. Nos quieren convencer de que nuestros mejores años ya pasaron, de que nuestra única función es ser abuelas dulces que hornean galletas y aguantan los desplantes de las nuevas generaciones con una sonrisa resignada. Nos dicen que el mundo va muy rápido para nosotras, que no entendemos la tecnología, que nuestras ideas son obsoletas, pero se equivocan rotundamente. La sabiduría no caduca. Los principios no pasan de moda. Nosotras, las mujeres mayores, somos los cimientos invisibles sobre los que se sostienen las familias. Tenemos una fuerza silenciosa que los jóvenes subestiman porque no hacemos ruido al caminar. No necesitamos gritar para hacernos escuchar. Solo necesitamos actuar con la contundencia de quien conoce la vida de principio a fin. Yo pasé más de 3 décadas sentada frente a un panel lleno de luces parpadeantes y cables cruzados. Mi trabajo como telefonista era conectar voces, arreglar líneas rotas, asegurar que los mensajes llegaran a su destino. Con Valeria apliqué la misma ciencia. La línea de nuestra relación estaba saturada de ruido, de abusos, de interferencias creadas por el egoísmo y la comodidad. Para arreglarla, tuve que desenchufar el cable de golpe. Tuvo que doler. Tuvo que haber silencio absoluto para que ella pudiera escuchar su propia voz y entender el daño que estaba haciendo. Y una vez que la línea estuvo limpia, la volví a conectar en el lugar correcto. Hoy, a mis 68 años, me siento más poderosa que nunca. No es un poder que oprima, es un poder que guía. Recuperé mi casa, recuperé mi tranquilidad y, lo más importante, recuperé a mi hija. La salvé de convertirse en un parásito emocional. La obligué a crecer. La tarde cae lentamente sobre mi barrio de calles estrechas. La luz del sol entra por la ventana de la cocina pintando de dorado las baldosas rojas del suelo. El aire huele a cebolla sofrita, a ajo y a tomate fresco. Valeria está de pie frente a la estufa, usando mi delantal a cuadros, moviendo un guiso de carne con la misma cuchara de madera que yo he usado por años. Hoy es viernes y ella ha decidido cocinar la cena para las 2 con los ingredientes que compró con su propio sueldo. Yo estoy sentada en mi silla de siempre. Mi vieja libreta de tapas de cartón descansa sobre la mesa, pero ya no la abro con angustia. Mi radio a transistores, con su antena ligeramente torcida, emite un bolero suave, uno de esos que hablan de perdones y nuevos comienzos. Valeria mueve las caderas al ritmo de la música mientras revuelve la olla, y de vez en cuando me lanza una sonrisa cómplice por encima del hombro. La miro y veo a una mujer completa. Veo a la hija que crié con tanto esfuerzo junto a mi marido. Veo el futuro asegurado, no porque ella tenga dinero, sino porque ahora sabe lo que cuesta ganarlo. Me levanto de la silla lentamente, me aliso la falda del vestido y me acerco a la estufa. Valeria toma un poco de caldo con la cuchara, sopla para enfriarlo y me lo da a probar. El sabor es perfecto, cálido, reconfortante. Le doy una palmada en la espalda y le digo que su padre estaría muy orgulloso de la cocinera en la que se ha convertido. A ella le brillan los ojos y me da un abrazo apretado, de esos que huelen a cariño verdadero y a respeto profundo.
La casa está en completa paz. La enorme alacena de madera de cedro tiene sus dos puertas abiertas de par en par, mostrando los estantes llenos de provisiones que compramos entre las dos. Ya no hay secretos, ya no hay abusos, ya no hay rincones oscuros en nuestra relación. Todo está a la vista, sostenido por el pilar inquebrantable de la justicia. Vuelvo a mi asiento, tomo un sorbo de mi café y dejo que la música de la radio me envuelva por completo, sabiendo que mi mayor acto de amor fue tener el valor de cerrar una puerta de madera para enseñarle a mi hija cómo ganarse el derecho de volver a abrirla.